al país fueron Álvaro Dauñón en el siglo XVI y Gabriel Montenegro en el siglo XVII, pero no pude encontrar más información de ellos. Los primeros médicos en Antioquia llegaron en el siglo XVIII. Sebastián Prat, Pedro de Euce y Manuel Beato. De Pedro de Euce sí encontré más información. Era un médico de origen francés que el rey Carlos IV lo mandó para que atendiera a la colonia minera de San Luis de Góngora. Que él llegó a Colombia en el año 1751 y pidió el permiso para irse para allá y estuvo allá unos años, no sé cuánto, y a ese San Luis de Góngora a finales de ese siglo XVIII le cambiaron el nombre por el de Yarumal. El primer médico antioqueño propiamente fue Isidro Peláez. Era un muchacho de Marinilla que se fue a estudiar a España. De allá regresó y prestó su servicio en el mismo pueblo de Marinilla y también fue alcalde del municipio. También estuvieron Pantaleón Arango, que era médico y abogado, solicitó permiso para ejercer las dos profesiones y también fue gobernador del departamento de Antioquia. Y también estuvo Pedro Uribe Restrepo, que también montó la primera farmacia para atender sus pacientes. También habían, y lo que más dominaba el medio eran los empíricos, o sea, los teguas y las comadronas. Estaban Bárbara Vélez, Carmen Peña, Nicolás de Villa y Tirado, José María Upegui, quien hacía cirugía, reducía fracturas y luxaciones, realizaba amputaciones, ponía ventosas, hacía sangrías, era lo que más se acostumbraba en esa época. También estuvo Joaquín Carrasquilla, que trajo la vacuna antivariólica, que fueron las que descubrió Jenner en 1796. También estuvieron ejerciendo José Lalinde y Joaquín Tirado. No faltaron también los médicos extranjeros. Algunos de ellos habían hecho parte de los ejércitos de la época de emancipación, entre ellos Hugo Blair, debe ser el tatarabuelo de Silvia Blair. Hugo Blair vino a estar con los soldados, luego que terminó en el año 19 la gesta libertadora, se vino para Medellín, se casó con una muchacha de acá y se quedó hasta morir en 1864. También estuvieron Fausto Santamaría, Francisco Horta, que era venezolano y también montó una farmacia, William Jervis, quien hizo la primera amputación que yo les conté en la otra charla, la primera amputación de miembro inferior, le puso un torniquete a la persona y le aplicaba compresas con ácido nítrico, las cambiaba cada día o cada 2 días hasta que peló el hueso y amputó la extremidad. También ponía sondas vesicales. También estuvo James Whiteford, quien fue profesor del Colegio del Estado. Ferguson, que era cirujano. Durán, que también tuvo farmacia. George Williamson, que estuvo ejerciendo en Río Negro. McEwen, que fue un médico que ejerció unos años en las minas de Marmato y después se vino a Medellín. Y George Treherne, quien era médico, cirujano y vino como gerente de las minas de Marmato. Esas minas eran propiedad de los ingleses. Sería bueno que se tomara la pregabalina. Los médicos solicitaron al gobernador en 1834, que era Juan de Dios Aranzazo, que solicitara la creación de una escuela de medicina al presidente Santander, que ya había muerto Simón Bolívar en los años 30. Pero no se hizo realidad porque exigía escritural al Estado, construirla, pagar los profesores, impuestos, todo lo que fuera, tener el hospital.
Lo único que logró fue crear una junta de sanidad con representantes del gobierno, la iglesia y los médicos locales con el fin de controlar las epidemias. En 1837, el médico José María Martínez Pardo, junto con Juan Antonio Pardo, que era un abogado, solicitaron al presidente de Santander que les autorizara abrir escuela de medicina y de jurisprudencia, y se los concedió en el Colegio Seminario de San Fernando en Santa Fe de Antioquia. Ellos se habían comprometido a sufragar todos los gastos y a ser los profesores que se encargaran de la enseñanza de los muchachos. José María Martínez es un médico que ejerció toda la vida en Santa Fe de Antioquia. Nació en 1805. Se fue a estudiar a Bogotá con la escuela del Sabio Mutis, con el doctor Merizalde, que fue el que quedó después de que murieron el padre Isla y el padre Vicente Gil. Y también murió por esa misma época Mutis. Entonces Merizalde fue el que formó a este médico y él se vino a vivir otra vez en su tierra y por consiguiente fue la primera persona que ejerció la enseñanza de la medicina en la provincia de Antioquia. Además estudió filosofía, jurisprudencia, derecho canónico, ciencias naturales, astronomía, matemáticas y fuera de los idiomas porque estudiaban en latín en esa época la medicina. Fue asimismo rector del seminario, el único laico que fue rector de un seminario, rector del Colegio del Estado, donde dictó las clases y fundó un teatro para mejorar la cultura de los habitantes. También fue senador, gobernador de Antioquia en 2 veces y secretario del obispo Gómez Plata. Su residencia estaba ubicada donde hoy en día está el Hotel Mariscal Robledo. Otros médicos que hubo en esa primera mitad del siglo XIX fueron Antonio Mendoza, Lázaro Mejía, Demetrio Barrientos, Francisco Peña, Pedro Estrada, Fabricio Uribe, Ricardo Escobar, Sebastián Henao, Manuel Vicente de la Roche, que no era de la región, era como del Cauca y se vino para acá, para Antioquia. Andrés Posada, Manuel Uribe Ángel, Julián Escobar, Justiniano Montoya y José Ignacio Quevedo. Quevedo era de Bogotá. Todos estos médicos fueron los que crearon la tradición médica y cuidaron los enfermos del Hospital San Juan de Dios, que era el único que había en la región. Este hospital, San Juan de Dios, había sido creado por el padre Juan Salvador de Villa en 1796. Y después, cuando se creó la Facultad de Medicina, fue el hospital donde todos estos médicos atendían a los pacientes. José Ignacio Quevedo Amaya, médico que nació en Bogotá en 1815, murió aquí en Medellín en 1891. Se vino a Antioquia a ejercer la profesión en 1841. Se casó con una nieta de José Félix de Restrepo. Tuvo 3 hijos, Tomás, José Ignacio y Juana. Él empezó a formar a Tomás, pero Tomás después siguió en la facultad. Y sí formó a Juana Quevedo, pero en esa época no era permitido a la mujer estudiar medicina. Entonces tenía un consultorio al lado del papá para poder ejercer. Quevedo hizo la primera cesárea en Latinoamérica, donde salen vivos la madre y el niño en 1844. En 1860 hizo la primera cirugía con anestesia general, con cloroformo, y en 1880 hizo la primera cesárea también con cloroformo. En 1849 hizo parte de la Junta de Sanidad durante la epidemia de cólera. Con Manuel Uribe Ángel y Manuel Vicente de la Roche realizaron cirugías complejas bajo anestesia general, como la resección superióstica de tibia, y después se describió que el hueso se había regenerado en su totalidad.
Hizo parte de los consejos de profesores examinadores de la Escuela de Medicina en 1852 y 1857. Y murió, como les dije, en 1891. En 1852 se creó el primer consejo de profesores, que eran José Ignacio Quevedo, Sinforiano Hernández y Pastor Gallo, que eran los encargados de expedir títulos profesionales si los había, porque muchos de estos médicos formaron a los jóvenes en la carrera. En 1855 iniciaron clases en el Colegio Provincial bajo la rectoría de Pedro Antonio Restrepo, con clases de anatomía general y descriptiva. En 1857, el Estado concedió al Colegio Provincial permiso para otorgar títulos de licenciado en medicina y de médico. El licenciado estudiaba anatomía general y descriptiva, higiene y filosofía, y fisiología. Y como recuerdan, en el año 1853, José Hilario López, que era el presidente, había cancelado la licencia de profesional. Entonces, todo el que estudiara con algún abogado o algún médico o filósofo podía ejercer la profesión sin necesidad del título. Y aquí en Antioquia, el Estado concedió el permiso para dar los títulos sin haber una universidad. Para ser médico tenía que estudiar fuera de la anatomía, fisiología e higiene, patología terapéutica, materia médica, farmacia, cirugía, medicina legal y clínica. En 1857 se nombró otro consejo de examinadores, de también tuvo parte José Ignacio Quevedo, con Manuel Uribe Ángel, Manuel Vicente de la Roche y Sinforiano Hernández. En 1859, Andrés Posada Arango, que era de aquí de Envigado, había estudiado bajo Manuel Vicente de la Roche, fue a Bogotá, presentó los exámenes, se graduó y se vino a ejercer a Envigado. Solamente en 1865 se matricularon los primeros estudiantes en el colegio provincial. Fueron Emilio Álvarez, Pedro Pablo Izaza, Tomás Quevedo Restrepo, el hijo de José Ignacio Quevedo, además de Joaquín Castilla, Pedro López, y se abrieron clases de anatomía por el momento. En 1868 ya había estado cerrado el colegio, lo reabrieron e ingresaron Pablo Molina, Anastasio Restrepo, Juan de Dios Uribe, y ya se iniciaron las clases de fisiología. Estos muchachos empezaron a emigrar en vista de los problemas que había. Emilio Álvarez terminó en Bogotá y se fue para El Salvador. Y allá ejerció todo el tiempo su profesión y creó la primera escuela de medicina en El Salvador. Tomás Quevedo viajó a Bogotá y luego se fue a París, donde volvió a hacer la carrera y estudió oftalmología y regresó a ejercer aquí en Antioquia. Izaza y Uribe volvieron en el año 71, cuando se reabrió la facultad, y también viajaron a París. En el siguiente grupo estuvieron Pedronelo Ospina, Clímaco Botero, Hermenegildo Botero, Marceliano Gaviria, Julio Lince y José María Vivero. Pero también les tocó los cierres de las facultades, una vez por presupuesto y otra por las guerras internas que había en esa época. En 1871, Pedro Justo Berrío, que era el presidente del Estado Soberano de Antioquia, quien había estado interesado en fundar una universidad, logró realizarlo con la ayuda de Manuel Uribe Ángel y de José María Vergara en Bogotá. Autorizado por la ley 198 de diciembre de ese año, creó la Universidad de Antioquia en el Colegio del Estado, con diferentes escuelas como medicina, filosofía, literatura, derecho. Y nombró rector a Román de Hoyos.
La escuela inició en el año 72 con 17 estudiantes en clases de anatomía, física, fisiología, patología. Los estudiantes fueron Ramón Arango, Tomás Bernal, Jesús Espinosa, Alejandro Fernández, Paulino Flores, Juan Fonnegra, Martín Moreno, Manuel Peláez, Santiago Antamaría, Rafael Uribe, Daniel Uribe, Francisco Velázquez, Rodolfo Sea y Jesús María Izaza. De estos, solamente 6 se graduaron. Los primeros graduados fueron en el año 75 y fueron Tomás Bernal, Jesús Espinosa y Julio Restrepo. En el año 74 hubo un paro, un cese de actividades más bien en la universidad, y mientras tanto siguió funcionando la parte oficial y se creó la ley orgánica de la universidad, donde dice que fueron 15 cursos aprobados para ser logrados en 5 años. La práctica en el Hospital de Caridad San Juan de Dios. Y también se les asignó un uniforme para las ceremonias y los eventos. Consistía en botines de cuero negro, un saco leva, pantalón y corbata negros, escudo de armas de la universidad en la solapa derecha de la levita, hecho en plata con una orla y en su interior la inscripción Universidad de Antioquia y atado con una cinta tricolor. En 1876, el gobernador Recaredo de Villa firmó un contrato con unas monjas francesas, las de la Presentación, para que administraran el hospital debido a la dificultad en conseguir enfermeras y personal para manejarlo. Las asignaturas en ese momento eran botánica médica, anatomía, fisiología, física médica, higiene, medicina legal, patología, clínica interna y externa, obstetricia, clínica general, histología, patología general, cirugía operatoria y farmacia. Iniciaron estudios Juan Londoño, Carlos Mejía, Vespasiano González, José Restrepo, Pedro Estrada, Teodomiro Villa, Víctor Zenón Cano, Francisco Arango y Juan Álvarez. La guerra civil dispersó nuevamente a los estudiantes y se fueron unos para Bogotá y otros para Europa. En 1881 reiniciaron clases con anatomía y fisiología para Carlos Botero, Carlos de Grave, Francisco Santamaría, los hermanos Rodríguez y otros más. En el año 85, otra guerra interna los alejó nuevamente. En 1887, el médico y general Marceliano Vélez, de aquí de Envigado también, fue nombrado gobernador de Antioquia y debido a su carácter de médico, convocó a los médicos para crear la Academia de Medicina de Medellín, siendo Manuel Uribe Ángel el primer presidente, José Ignacio Quevedo vicepresidente, Ramón Arango secretario, Francisco Uribe el tesorero. Por esta época, el joven Juan Bautista Montoya y Flores se fue para Bogotá a estudiar medicina del año 86 al 91. Regresó para ser profesor de la escuela y viajó después a París en el año 1896. Regresando aquí en 1901 como médico particular y se vinculó como profesor de la escuela en 1903. En 1899 se graduaron Jorge Sáenz, Francisco Santamaría, Octavio Álvarez, José Manuel Ángel, Pedro Faciolince, Agapito Uribe, Juan B. Martínez, Doranceo Tálvaro, Efraín López de Mesa, Juan C. Restrepo, Nepomuceno Jiménez, Jesús Vieira, Ernesto Rodríguez, Lázaro Uribe, Francisco Gómez, Vicente Duque, Obdulio Toro, Tomás Quevedo Álvarez, nieto de José Ignacio Quevedo, José Miguel Álvarez, Jesús Duque y Gregorio Álvarez. En el 1901 siguieron los grados con Eduardo Duque, Alejandro Londoño, David Pérez, José Miguel Pérez, Manuel Restrepo, Miguel Villa. Y en 1907, Manuel Rojas. En todas estas épocas también había
suspensiones de actividades por 6 meses o un año debido a las guerras que se presentaron. En 1901 se reabrió la escuela y entró Gil Juvenal Gil, Bernardino Álvarez, Pedro Luis Álvarez, Luis y Tomás Bernal, Alfonso Castro, Samuel Koch, Emilio Jaramillo, Santiago Londoño. En 1905 tuvo que cerrar por falta de presupuesto. Entonces Gil se marchó a Estados Unidos, ya edad terminó, y volvió aquí para ejercer su carrera. Ya en esta época se pensaba en las especializaciones y algunos médicos se dedicaron a ejercer algunas ramas sin tener una especialidad, como Gabriel Toro, que se dedicó a la bacteriología. Emilio Jaramillo estudió o se dedicó a radiología, Nepomuceno Jiménez a la obstetricia, Agapito Uribe, Nicanor González y Juan Uribe a órganos de los sentidos, Braulio Henao a urología y Juan Belondoño a ejercer la pediatría. En 1910 se reabrió la escuela y en 1911 se graduaron varios estudiantes, como Alonso Restrepo, que más adelante fue decano de la facultad, Wenceslao Montoya, Pedro Nel Cardona, Luis Gonzalo Gómez, Rafael Villegas, David Velázquez, César Uribe Piedrahita y otros. En 1913, algunos estudiantes se fueron a estudiar a España, porque Gustavo Uribe, Eduardo Tobón Uribe, Samuel Mesa, porque ya les recibieron lo que habían estudiado aquí y tuvieron la facilidad del idioma. En 1913 se realizó el segundo Congreso Médico Nacional, al cual asistieron 121 médicos de todo el país. Poco después de ese congreso, entonces, Alejandro Echavarría tuvo la idea de fundar el hospital y se apoyó en la iglesia, en los industriales y en los otros colegas para fundar el Hospital San Vicente de Paúl, cuya construcción finalizó en 1934. Los descubrimientos hechos en Europa entre los años 1890 y 1910 de Lister, Pasteur, Röntgen, Curie, Bordet, Vidal, Wassermann animaron a los jóvenes de la región a estudiar medicina y se contaron 154 estudiantes de medicina. La escuela estaba en el momento bajo la dirección del doctor Montoya y Flores. Como les conté, J. Gil regresó a la ciudad de ejercer y trabajó en compañía de Montoya y Flores y en compañía de otros médicos, Antonio Mesa y Alfonso Castro, fundó la Casa de la Salud. Porque Montoya y Flores después fundó otra clínica aparte. Voy a hablar aquí de la vida de Manuel Uribe Ángel y enseguida de la de Montoya y Flores, de Juan Bautista Montoya y Flores. Manuel Uribe nació en Envigado en 1822. De joven se fue a trabajar con Nicolás de Villa, que fue uno de los teguas que había en ese momento en la ciudad, y eso lo animó a estudiar medicina. Se graduó en el Colegio del Rosario en Bogotá en 1845, luego se fue a Estados Unidos y Francia a estudiar medicina. Al regresar trabajó en Perú, después en Ecuador y luego se vino para Medellín. Participó de la fundación de la universidad y de la Escuela de Medicina. Fue director del Hospital San Juan de Dios, cofundador de la Academia de Medicina de Medellín en el año 87 y de la Academia Antioqueña de Historia en 1903 y del Museo de SEA en 1872. Y fue también director de este museo en 1881. Fue profesor de la Escuela de Medicina y escribió varios libros sobre medicina, geografía del departamento, historia, literatura y filosofía. Murió en 1904 a la edad de 82 años. Montoya y Flores nació en Titiribí en 1867.
Se graduó en medicina en Bogotá en 1892, viajó a París y trabajó en el laboratorio de Louis Pasteur, donde aprendió bacteriología, pero ya desde aquí tenía nociones de la bacteriología, porque le quiso saber qué producía el karate y la lepra. Nunca los pudo encontrar, pero trabajó sobre ello. Entonces allá en París también estudió medicina y se graduó en 1898. Al regresar, él aprendió otras cosas, entonces vino y enseñó la técnica de construcción de quirófanos en Bogotá para el Hospital San Juan de Dios y para Medellín también en el Hospital San Juan de Dios, porque en estos hospitales hacían las cirugías o en las casas de los pacientes o en los corredores más iluminados que hubiera. Y como no había antibióticos ni normas de asepsia, pues eran malas infecciones. También trajo el primer equipo de rayos X a la ciudad y el éter como anestésico general. También aprendió técnicas de anestesia local, troncular, raquídea y rectal. Se dice que aplicó más de 1500 anestesias. Fue profesor de la Escuela de Medicina antes y después de estar en París. En 1920 fue presidente de la Academia Antioqueña de Historia y en 1929 de la Academia de Medicina de Medellín. Fue uno de los fundadores del Hospital San Vicente y dedicó más de 30 años al ejercicio de la medicina y creó la Escuela Quirúrgica Antioqueña en el hospital, la cual todavía se respeta. Estudió karate, sobre karate y lepra y paludismo y estudió también antropología buscando el origen del hombre americano. Creó la enseñanza de la bacteriología y la estadística médica, que fue muy importante para poder organizar los servicios asistenciales de los hospitales. Fue considerado el cirujano más importante del país en los primeros 40 años del siglo pasado. Falleció en 1937 a los 70 años. Ahora pasamos ya a hablar más de la Facultad de Medicina. En 1943 el doctor Alfredo Correa Henao fue contratado a la facultad junto con su laboratorio de anatomía patológica para la enseñanza de la anatomía patológica en la facultad. Mejoró la práctica médica y el discurso científico de profesores y estudiantes. Con la realización de necropsias, biopsias y las conferencias que dictó, generó una mentalidad analítica que posibilitó relacionar los saberes de las ciencias básicas y la práctica clínica, facilitando el estudio objetivo de los enfermos y permitió incluso la verificación del diagnóstico clínico con las necropsias. En 1951, la facultad abrió laboratorio de cirugía experimental con 10 mesas quirúrgicas, y el instrumental quirúrgico completo para poder formar todos los estudiantes que pudieran. En 1952, como resultado de la experimentación con animales, se creó el grupo de cirugía de tórax y cirugía cardiovascular, dirigido por Antonio Ramírez, que ya había llegado de Estados Unidos, donde se había especializado. En este año se hizo el primer cateterismo y en 1954 la primera cirugía de corazón abierto con circulación extracorpórea. En este año 54 también se vinculó al doctor Guillermo Latorre, quien había estudiado fisiología en Estados Unidos. En 1951 se realizó el primer Congreso Panamericano de Educación Médica en Lima, que le dio mucha importancia a la salud pública y la medicina preventiva. En 1956, la universidad, ¿ustedes se acuerdan de la misión unitaria o misión Humphreys que vino de Estados Unidos en el año 50? Entonces ya aquí empezaron a entrar muchos cambios apoyados en este congreso y en 1956 se creó el Departamento de Medicina Social
y se nombró al doctor Héctor Abad Gómez como su jefe, quien había estudiado salud pública en la Universidad de Minnesota. Las directivas pusieron la posibilidad de que la enseñanza cambiara con este nuevo departamento y la orientación del egresado se cambiara y lo proyectara a la medicina social y preventiva de las enfermedades. El entusiasmo que generó Héctor Abad Gómez en la salud pública y la medicina preventiva se manifestó en los nuevos egresados y la práctica en las zonas rurales se cambió, pues el médico ya pasó a asumir el liderazgo de la salud de una forma activa, que es lo que quería el doctor Héctor Abad, y no que se dedicaran solamente a formular antiparasitarios y antibióticos, sino que se convirtieran en un líder social y trataran de que se construyeran los acueductos y los alcantarillados para mejorar esta parte de la salud en la comunidad. Los logros de Héctor Abad hicieron que el Ministerio de Salud trasladara la Escuela de Salud Pública que estaba en Bogotá a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en el año 63 y funcionó allí hasta el año 66 cuando se creó la Escuela de Salud Pública de la universidad. Y entre sus objetivos estaba el de formar especialistas en salud pública. Como en los años 30 no había especialistas en la región, o eran muy pocos porque las facultades no tenían programas de posgrado, solamente existían unos programas de jefatura clínica creadas por la facultad que buscaban formar médicos. El médico cogía a un muchacho, a un médico recién graduado y lo introducía en esa rama específica, pero la formación no tenía mucha exigencia académica y asistencial, por lo cual la universidad no entregaba una certificación. Estos existieron desde 1920 en el Hospital San Juan de Dios. Y cuando ya el Hospital San Juan de Dios dejó de funcionar para la universidad por el Hospital San Vicente de Paul, entonces se siguieron estos programas en el San Vicente de Paul. El San Juan de Dios pasó a servir para los trabajadores del ferrocarril. Entonces, con la recomendación de la misión Humphreys, también se iniciaron los programas de especialización. Se empezó con el de anestesia en ese mismo año, pero no se pudo completar porque no había profesionales en el hospital. Entonces empezaron con la contratación uno a uno de los médicos. Llegaron Buriticá, Cerezo, Jairo Restrepo, Daniel Incapié. En 1954 se creó el de cirugía plástica, en el 55 el de medicina interna, en el 57 el programa de ginecología y obstetricia, en el 58 cirugía general y en el 59 pediatría, y ya se pudo formalizar el de anestesia, porque ya tenían suficiente número para poder tener el programa. La facultad pudo contar con los mismos especialistas formados en el exterior y los formados en el mismo hospital para seguir formando los nuevos profesionales especializados. Y de aquí nacieron las nuevas facultades de medicina como la UPB en el 76, el 6 en el 77 y luego la Universidad de la Facultad de San Martín, la Remington y la Cooperativa. Y de acuerdo también con esta misma misión del médico Humphreys, la universidad creó la o la escuela de enfermería en 1950 y graduó las primeras 36 enfermeras en 1954. Y en el año 64, en una alianza con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, nació la Escuela de Instrumentación Quirúrgica, que después la universidad se quedó con ella. Esta misión Humphreys tampoco estaba de acuerdo con las tesis de grado. Entonces, en 1961, la universidad las abolió. Los médicos desde el año 1875, como se formaban de acuerdo con la formación francesa
y la de Bogotá, entonces tenían las tesis de grado, que esto sirvió mucho para el crecimiento de la medicina en la región, pero en el año 61 fueron suprimidas. En el año 1963 se creó el Comité de Investigaciones de la Facultad para planear, financiar y ejecutar proyectos de salud. Y en los años finales de este siglo se vio la proliferación de equipos de investigación y en 1903 se creó el Grupo de Investigaciones de la Facultad, conformado por más de 50 grupos diferentes, muchos de ellos con reconocimiento internacional. En 1968 se creó el Grupo de Trasplantes, que realizó el primer trasplante renal exitoso con donante familiar en el año 73 y con donante cadavérico en 2 personas en el año 74. Y en el año 79 se hizo el primer trasplante de hígado. Y un grupo de trabajo interdisciplinario y transdisciplinario entre la facultad, el Hospital San Vicente y la Clínica Cardiovascular, liderado por el doctor Alberto Villegas, permitió hacer los trasplantes de corazón en el año 85 y van 571 hasta el 30 de noviembre. Y de pulmón, que empezaron a hacerse en 1997 y hasta la fecha van 131. A todas estas, por ninguna parte hemos visto la mujer médica. ¿Quién fue la primera? Fue Clara Glodman, una joven nacida en Rumania en 1920, que emigró la familia de ella desde Rumania a América buscando en los años 40 con la Segunda Guerra Mundial unos nuevos aires porque allá se aguantaba hambre o los estaban matando, ¿cierto? Entonces el hermano mayor se vino para América buscando dónde establecerse y después se trajo la familia. Entonces Clara Glodman fue la primera médica. ¿Y por qué? La familia se fue a la facultad, hablaron con el decano de la facultad y le preguntaron que si las mujeres podían estudiar medicina. El decano, que era Alonso Restrepo, le dijo que en el reglamento solamente decía que podía entrar a estudiar medicina el que quisiera, no hablaba de sexo. Entonces esta niña se inscribió y ya se corrió el chisme y se inscribieron 4 mujeres para estudiar medicina. Fueron compañeras de Héctor Abad Gómez. Clara Glodman se graduó en 1947. Las otras compañeras, Norela Gómez y Ligia Chavarría, se graduaron en los años posteriores. Clara Glodman migró a Estados Unidos y allá se especializó, se casó con otro médico norteamericano, Alex Tulsky, que se quedó viviendo allá y murió en el año 2006. Ella fue invitada en el año 2003 cuando la universidad cumplió 200 años y vino a la ceremonia de los 200 años. Y ahí terminó. Y ahí terminamos la charla. Muy bien, Federico. Muchas gracias. Muy hombre. bien. Chao, Fede. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, Gracias, Federico. Sí, yo creo que nadie sabía o muy poquiticos sabían de la primera mujer. Yo sí Sabía. Sí, yo no. Oye, yo también sabía. No, no, muy egoístas que nos contaron. Federico, toda la medicina en el departamento de Antioquia en 45 minutos. Una Sí. síntesis, Correcto. pero muy completa y en poco tiempo. De modo que te felicito, Federico. Muchas gracias. Aprendimos muchas cosas. Yo supe en estos días porque me puse a buscar quién había sido la primera mujer y no pude. Entonces llamé a Tiberio. Tiberio, contame. Oiga, ese hombre sabe. Le pregunté, ¿quién fue la primera mujer? Me dijo, sí, Clara Glodman. Y me contó toda esa historia de ella en 5 minutos. Y me dijo quiénes eran las compañeras y que eran compañeras de Héctor Abad Gómez. Ella se presentó y Héctor Abad la conoció y después se la encontró en la calle sin haber empezado a estudiar y la reconoció
Y la me dijo, Clara, a vos te aceptaron, anda para que te matricules. Y ella fue y se matriculó. E hizo toda la carrera con Héctor Abad. Y con Ignacio Vélez, Y con Ignacio Vélez. que es de ese grupo. Con Ignacio Vélez también, bueno. Sí, es de ese grupo Ese no me lo 44. contó, eso no me lo contó. Ah, bueno. Mire, mire el mosaico que mosaico había del allá en la 44. facultad. Ah, sí. Ahí están En esos este tres. momento no puedo, no me dejan. Ah, bueno. Otro. Otro veterano. Llegó María Cristina Céspedes. Llegó Cris. Sí, acá, mucho gusto. Ella ha estado todo el tiempo. El que hace Sí, tiempo muy No no, la había visto. no venía era La José Hernán. historia. También apareció. José Gracias. Hernán, qué bueno que estás, José Hernán. Déjate ver, José Hernán. Ver el leíto, que se vean. Acuerde que es la última vez que nos vemos en este año. Que vale la pena la aclaración. Hay tres que están Pero escondidos. vale la- Porque se acabe el año, pues, ¿no? Arriba dice que hay tres que no tienen video. Leopoldo Vera y Hernán Castañeda. No, Leopoldo está en Federico. todas partes. Federico, cuando presentaste lo de la universidad, lo de medicina, dijiste que se fundó la Universidad de Antioquia, pero yo pienso que fue un lapsus calami en Así el está. año Así 71, está 72. escrito. Fue la Facultad de Medicina, porque la Universidad de Antioquia fue en 1803. No, pero empezó como el colegio provincial, el colegio del estado. Pero ya formalmente como universidad. No, como facultad. No, pero en los libros que yo estuve leyendo hablan así. No dicen que se Bueno. fundó la Universidad de Antioquia en 1803, el colegio del estado. Colegio. El Bueno, colegio sí, provincial. pero ese es, ahí empezó la Universidad de Antioquia en 1803. Ya la Facultad de Medicina, Ya sí, sí. en Año 71. 1871-72. Somos médicos del Correcto. 91. Y me parece oír que el doctor Marceliano Médicos del- Vélez Barreneche, en su calidad de médico, él era abogado y general. Marceliano Vélez. Marceliano Vélez Barreneche. Él fue, no, Marceliano Vélez. Él Sí, fue pero era médico. abogado, era abogado. Era gobernador de Antioquia y fue el que propuso la formación de la Academia de Medicina de Medellín, cuyo primer presidente fue Manuel Uribe Ángel. Y Andrés Posada Arango, en la primera revista Anales de Medicina de noviembre, fue quien presentó la revista. Andrés Posada Arango hizo una explicación de la revista Anales de la Academia. Sí. Y él también fue profesor de la facultad de la Escuela de Medicina. Ve, y Marceliano Arrázola y todos estos fueron compañeros de... Werger fue más tardío. No, son de la época. Marceliano Arrázola y este Nacianceno Valencia. Valencia. Marceliano Arrázola Bueno, y El morenito. Nacianceno. El Y negrito este- que hacían chistes con él. no, No, pero yo les había, Jairo Restrepo. yo les había contado que Cástulo. Cástulo González, el morenito. Ah, sí. Labástulo. El clavador. Este hombre, Espíritu para el rural. Marceliano Arrázola se fue para Harvard a estudiar anestesia y vino en el año 50 y pico. Y el otro que se fue, me olvidó. Hacia Anceno, en Estados Unidos. Anciano Valencia se fue para el hospital donde estaba Volpito, el anestesiólogo que vino en esa misión. Se fue con él a estudiar. Así fue. Y también regresó en el 52. ¿Y Clavástulo dónde estudió? Clavástulo. Clavacástulo. No sé. Cástulo. Entonces ellos fueron ingresados uno a uno a medida que fue necesitando más anestesiólogos. Entonces por eso se me va hasta el año 59 para crear el departamento de anestesia como tal. Fue el más lento, el más demorado. Ahí estaba Gutiérrez. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algún José Hernán. complemento de parte de los compañeros? Hola, José Hernán, ¿cómo estás?
José ¿Qué Hernán. se dijo, don José Hernán, hombre? Apareció José Hola, ¿cómo están? ¿Cómo anda ese Urabá? Muy bien, No, hombre. estoy en Cartagena, Oscar. Uy, Ah, qué Ah, que calor, hombre. disfrutes. buen Ah. punto. Que disfruten Bueno. mucho. Muchas gracias, Oscar, muy queridos. Qué sufrimiento. No, pero ustedes saben que no es lo mismo en otras épocas normales que en esta época, pero de todas maneras estoy aquí con mi señora y una de mis hijas. Qué rico. Qué bueno. Gracias. ¿Ya conocías a María Cristina Céspedes, José Hernán? Hombre, no la he visto, pero recuerdo mucho cuando Ahí era está, mírala. Ahí Te está. la presento. Ahí está. Ahí encima usted. la viuda. Ah, que ahí la encuentra. No te puedo creer. En vivo y en Oh, directo. María Cristina, Qué gusto en verlos a cada uno. Después de gusto. tantos años, ¿no? Estás muy guapa. Igualmente. Qué gusto verlos a cada uno. Claro. Tanta ¿Qué más? historia. ¿Y dónde vives? En Bogotá, vivo en Bogotá. Qué bien. Pero tú te habías ido a Bolivia, ¿cierto? No, en Bolivia estuve de paseo, pero me gradué aquí en Bogotá en el Rosario, en el mismo año que ustedes, en el 72. Qué bien. Sí, Qué sí. gusto, qué gusto. Por ahí he leído algunas en el chat, algunas frases tuyas. Me gusta mucho verte. Igualmente, estoy muy contenta de que Rosy me haya rescatado, porque eso sí, me he sentido muy contenta de volverlos a encontrar. Es que Gracias, Rosy, ¿no? Rosy es No fantástica. solamente ¿Tú naciste en Bolivia, María Cristina? ¿En qué? En Cochabamba, nací en Cochabamba, Bolivia. Y muy pequeña, Cochabamba. mi papá fue ingeniero civil, se especializó en eléctrica y trabajó con la Brown Boveri, una firma suiza. Entonces fuimos a dar a Suiza, la Suiza alemana. Y allá me crié, o sea, hice toda la primaria en Suiza. Y bueno, de allá aprendí el Schweizerdeutsch, que es el suizo alemán en empaque latino. Es chistoso, ¿no? La gente, los suizos no pueden creer que yo hable como ellos, porque tengo la pronunciación pues cogida de chiquita, ¿no? ¿Les canto una canción de allá? ¿Quieren que les cante? Claro. Claro. A ver, con guitarra y todo. Eso es parte del Bueno, programa. una canción infantil como por esta época. In der schwitzt der Hase immer der Hey, auf der Berge hey, jo hey. Da sind wir einmal auf Basel runtergekommen und hey, lustige musste mit uns noch. Hey, jo hey, da sind wir der Hey, auf der Berge hey, jo hey. Uy, Muy claro, muy claro. Clarito, clarito. Entendimos todo. ¿Entendieron? Y de Schwitz quiere decir en la Suiza está mi patria. No se lo aprendí de chiquita. Ahora José Hernán Castañeda que cante, a ver. Sí, claro, que cante. Mario, mejor te vuelvo a hablar de caballos y de vacas, que no me pongas a cantar. Que yo no tuve- tenés una conferencia por ahí pendiente, ¿no? para eso. José ¿Sobre Hernán. qué? No tuve el más Eso mínimo es una talento. conferencia, ¿recuerda? Una conferencia más? pendiente. A ver, ¿cómo cantan los caballos? Los caballos, Mario, tú que eres un gran literato, los caballos piafan. 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 Ah, yo pensé que bufaban. ¿Qué más? No, los caballos rebuznan. No, No, rebuznan son los burros. Eso era el caballo tuyo, Baudilio. Rebuznan son los burros. Caballo tuyo. Bien. El caballo Claro. Los Y caballos los leones ladran, ¿o qué? Los leones ladran, muy bien. Pifian. Los caballos relinchan y los burros rebuznan. Relinchan y bufan. Y piafan. Bujan.
Es como donde salió Mire la ventana para el que COVID-19. como dormida ahí. En la puerta y se quedó, no se mostró y ahora Mario, pongan a cantar a Consuelito. No vino. No está hoy. No, pues no está. No vino, pero la puede reemplazar Leopoldo Vera. Ah, bueno. No he podido entrar. Leopoldo canta oftalmológicamente. Se me cae el sistema aquí, no he podido entrar, los he escuchado entrecortado, Pero se te pero oye muy muy bien. interesante. Pero se perdió. Sí, pero por ejemplo no los estoy viendo, no sé si ustedes, si estoy en video. Tampoco. No. Rato te vemos. Leo, te oímos, pero no te vemos. ¿Qué se te cayó, Leo? Sí, Sí, ahí aparece. Y Beatriz Sierra se fue, ¿no? A esta edad se cae todo. ¿Cómo te diste cuenta, Javier? Es que se sube. Como la Lo que he visto, la experiencia. No nos contés tus secretos tampoco. Pues. Todo se vuelve graveza. Como decía don Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, don Rodrigo. Todo se vuelve graveza. ¿Qué es graveza? De gravedad. Término del campo. Ahí apareció Leopoldo bien, ya. Oh, pero me costó un trabajo que el curso que tuve que hacer. no te imaginas. Eso, bravo. Leo. Lo lograron. Poner a cargar el celular. Y como está de bonita María Cristina, hacía, a ver, no digo cuántos años para que no me calcule la edad, que no la veía. Ay, no, eso sí, años. Años. Qué gusto Sí. verte, María Cristina. Gracias, Leopoldo, lo mismo. Estoy feliz de verlos a cada uno y de participar de estos encuentros. Es un recorrido excelente, ¿no? Poder uno, en este momento, hacer un recuerdo de para atrás, ¿no? Como dice por ahí un autor que me gusta mucho, dice, en el presente, vivir el presente del pasado y el presente del futuro, ¿no? O sea que realmente en cada presente tenemos la posibilidad de vivir el presente del pasado y el presente del futuro. Y ahí hacemos como una plenitud. Y hoy creo que estamos haciendo ese presente del pasado muy presente. Por supuesto que sí. Como todos los gringos que todo lo ven de para atrás, ¿cómo es? Se llama de para atrás. Sí. Bueno, a ver, Pues mira. estamos nostálgicos, veo que estamos como nostálgicos por la despedida del 2020. El gran año. Callados. Por ejemplo, Oscar León Ospina, como ha sido de charachero, está calladito, ¿ah? No, hombre, a ver, yo estoy conectado, sí. Sí, Claro. ahí te vemos. Oscar, estoy callado, estoy oyendo. ¿estuviste en San Andrés Islas? No, señor, no he ido a San Andrés. Ah, pensé que en el velero ibas a ir en un velero, No, acaba de navegar. no, estuvimos en las Islas del Rosario y después fuimos a conocer Monpós, pero ya por carretera. Estuvimos conociendo Monpós. Vale la pena. Qué ciudad tan linda. Ajá. ¿Y no saludaste a Di Filippo? No estaba allí, yo pregunté y no estaba. A Marcos. Y no me atreví a preguntar por la hija. Dejó como mala fama la hija, parece. Lo que pasa es que está muy ella enfermita. tuvo un accidente muy grave junto con la mamá en un bus. La mamá se mató y ella casi. Ella se recuperó milagrosamente. Y ella quedó con un trastornito de todas maneras. Siempre la defiendes. ¿Ah? Tú siempre la defiendes. I don't know why. Siempre. Marco me contó esa historia. Parece hermoso que la defienda. Eso es lo más lindo que puede haber. Claro que es que no es defenderla, sino expresar la realidad. Sí. Mario es un profesional defendiendo las mujeres, me consta eso. ¿Cierto que Marco fue guerrillero muchos años?
Sí, no sabía. Sí, señor. No, Así fue. sí. Sí, sí, estuvo en la guerrilla. Y estuvo en metido. Villavicencio también. Muchos años estuvo en la Estuve en guerrilla. Villavicencio muchos años. Aprendió a tocar arpa. Sí. La aprendió a idea que tocar yo arpa. tenía es que el que fue guerrillero. Apareció. No sabía, yo no sabía. ¿Quién fue guerrillero? Tenía ni idea. Sí. Marcos Di Filippo. No, güey. No, eso fue Santrich. No. Marcos, el compañero nuestro. Jamás no sabía eso, porque después ya de médico, ¿o qué? Sí. Claro. Después de haber sido médico. Sí. ¿Para cuándo Berenice queda la apareció. próxima reunión, hombre, Mario Meluiso? Hombre, no hemos discutido eso. ¿Para cuándo creen ustedes que pudiera ser en enero del 2021? ¿Y con qué vamos a empezar? Con vernos. Eso. Con vernos. Eso. Claro. Darnos todo lo que hicimos en vacaciones. El 14 del 21. Esa es la A ver tarea. qué hizo cada uno en esta pandemia. ¿Y quién se vacunó? Claro. Yo me voy. Todavía no creo que alcancemos la vacuna. Cuando llegue alguno de nosotros con un ojo en la frente, fue que se vacunó. Mario, Mario, que no alcanzamos por la edad o por qué estás diciendo tú. O No, sea, que por no nos va a tocar en la vida. Otras cosas. No, sí, yo sí creo que lleguemos todos Claro. vivos y sanos. Mario, A vacunarnos no sabemos, ¿no? En realidad, pues, Sí. ¿cuál es tu filosofía o qué piensas si tuviera la vacuna disponible en este momento? ¿Te la pondrías mañana? Contesta. yo Sí. Claro, sí creo, sí, yo sí me la pongo. Sí, yo también. claro. Sí. Yo también. Ya estoy feo, más feo no me puedo poner. ¿Qué, Baudilio? Que yo sí me la pondría ahí mismo. Que ya estoy feo y más feo no me puedo poner. Pero ciclópeo. Eso no te va a embellecer, Baudilio. Hombre, ¿viste? me tiene. Ya no. Bueno, aquí tenemos muchas dudas. Todos los días hacemos debates sobre eso, pues con los compañeros que yo trabajo. La mayoría. Existen muchas teorías conspirativas. Es la famosa cienciología que está influyendo allá. ¿Y qué dices tú, Albalur, que no te la pones ni anestesiada? No, en serio. No queremos todavía. Queremos esperar unos meses a ver cómo está la situación. Que la ponga Cuando nos toque a nosotros ya no experimentar, ya se le han puesto muchos miles de millones de gente en el mundo. Claro. O sea que nos va a tocar ya muy ensayada. España va a Empiezan por nosotros. este mes y ya van a tener más de 1 millón Dicen vacunados en que, Estados Unidos y en el Reino Unido. Así es. y si ven que cambios rápidos, suspenden la vacunación, me imagino yo. Si ven Claro. algún problema. Ha habido 3 personas que han tenido reacción alérgica severa, pero porque tenían antecedentes de alergias y no advirtieron. Eran todos Invierno que vive en empleados de la Estados Unidos. salud. Se quedaron calladitos. Tome. Y los chinos ya van muy adelante en la vacunación de su gente. No, Según he como oído. que no han vacunado a nadie, ni los van a vacunar, eso soy yo. ¿Dónde? No. No, Yo sí. hasta donde supe. Hombre, llega tanta noticia que uno no sabe qué creer. La que yo recibí fue de que ya van muy adelante en vacunación. Ayer oí yo que no habían vacunado ni piensan vacunar por el momento. Y están en este momento en puras fiestas, sin tapabocas ni nada, no sé qué hicieron. No, es que ellos. empezaron a vacunar y estaban volviendo amarillos. Para que se mueran mucho porque ya no caben los chinos. Amarillos y hoy rasgados. Ellos tienen los ojos tan rasgados que no miran, sino que sospechan. Otean, ¿no? Ese humor negro de Mario Meluiso. Hombre, no, yo no sé, hay tanta noticia, esperemos que nos dicen los especialistas en el tema, ¿no? En la Academia de Medicina escuchamos mucho a Luis Fernando García y a Mauricio Vasco Carlos José, ¿no? Bueno. Muchas de estas personas que son los que saben y hay que hacerles una consulta
que nos Ayer- definan si las cosas están listas y podemos vacunarnos con toda tranquilidad. Ve, El foro de ayer al ayer estuvo muy mediodía, bueno. Ah, bueno. ayer al mediodía, la SCARE, la Sociedad de Anestesia, presentó a 2 médicos que trabajan, son colombianos, trabajan por fuera y trabajan ambos en inmunología y en programas de vacunación. Y el moderador les preguntó, ¿ustedes se vacunarían? Y los dos dijeron, sí. Sí, claro. Porque la vacuna que está trabajando ahora Pfizer y Moderna es con el ARN y estoy segura de que ellos con esa sí se vacunan. Perdón, Mario, sí vi que 1 millón de chinos se han vacunado en Pekín en este momento. Sí, sí. Que son Es un más de millón. 100 vacunas las que están en proceso. Es que son 1.500 millones de chinos, ¿no? No les falta nada. Y se gastan todo el año para vacunarlos. Lo que No, es que esa cola que hay que coger es muy larga. Ave María. Aquí son 50 millones. Lo que ya sí está comprobado es que encontraron factores genéticos en los que se agravan. Encuentran una deslección en los cromosomas 12, 19 y 1. Ah, yo lo tengo. Que hace que las La personas respuesta inflamatoria tengan sea una tan severa. respuesta inflamatoria mucho más severa. Claro. Relacionado con el grupo sanguíneo. ¿Algo No. de eso? No. En esos cromosomas, en el 12, en el 19 y en el 1. Mándales el artículo. ¿Y qué pasa con él? Que a eso les da más Hace duro que la al persona COVID. sea más susceptible. Hacen reacción alérgica. No. Es que los pacientes, hay un estudio muy grande británico que vio que pacientes que tenían la lesión en esos cromosomas hacía que la respuesta inflamatoria sistémica fuera mucho más severa y son los pacientes que necesitan rápidamente ventilador, que hacen toda la fibrosis pulmonar severa y son los pacientes que fallecen y son los pacientes más jóvenes en algunos casos. Entonces se ha visto que sí hay un factor genético en la gravedad y en los casos Bueno, sí, no había entendido. de pacientes con infección por COVID. Rezar no tener uno ninguna de esas de lesiones. Y eso sí lo ve uno, porque en cuidados intensivos ingresa el papá, el hijo, el sobrino, y si ustedes averiguan, en varias familias hay varias personas que han fallecido y todas por COVID, y no son porque tengan factores agravantes pues para la enfermedad. Eso es un estudio británico. Aquí también en Medellín, yo les había contado que el Grupo de Inmunología de la Antioquia está también trabajando en eso. Hay que esperar que ellos saquen los resultados de ellos. Bueno, y el dióxido de cloro con esas respuestas tan milagrosas. Excelente, con el, mira, tomas, ivermectina. Sí, de lo que poco he creído yo es en el dióxido de cloro. Vea, tome moringa, ivermectina. No, eso no sirve, no sirve. Cloro y ozono y nos manda saludos desde el ARPA, mijo. Pero no, pero el dióxido de cloro, parece ser importante. Bueno, ¿Qué untado. has leído, Carlos José, sobre el dióxido de cloro? Definitivamente ninguna cosa bien demostrada, Mario. Lo que decían de ivermectina, hay algunas... No, esa no. No. El dióxido de cloro. No, Pero finalmente ivermectina no. ya hay estudio. Con ivermectina ya hay estudio para sí, profilaxis también. Un Sí, hay metaanálisis estudios, que hicieron americanos. Hay estudios, pero no están avalados por pares académicos y no se ha publicado rigurosamente pues, para poder sacar conclusiones y sacar alguna recomendación. Fíjate que se pensaba que el suero convaleciente iba a ser una oportunidad excelente y finalmente no mostró ninguna ventaja. Hay que demostrar. Cuando me vacunen, yo les cuento cómo me va, si me duele o no me duele. Oíste, y en Medellín no han hecho estudios sobre la moringa, que todo el mundo está tomando moringa. Sí, en Hombre, Medellín, eso no sirve para nada, pero no se entretiene mucho ahí. Conseguirla. Pero le da plática a los que la venden. Los de la cárcel es a los que más moringa le han dado. De moringa. Y nada que se moringan.
Así que si no sabemos si es moringa o marihuana. Yo tengo el yerno que es moringa. anestesiólogo en la Universidad de la Florida en Gainesville y lo seleccionaron para vacunarse y ayer se vacunó. Por ahora no hemos sabido qué más ha pasado. Les contaré. Ay, qué bueno. Ah, bueno, qué bueno. Sí, con la de Pfizer. La vacuna es con la de Pfizer. Es que esa es la que está permitida. Moringa, por no ahora. sabemos si es moringa o marihuana. Es marihuana. Marihuana para el sancocho. No, sí, mañana la FDA analiza la de Moderna. Bueno. No es que me la esté tomando Johnny Luz Victoria. Alguien por aquí conocido. Ah, bueno, muy De bien. todas maneras, ¿quién era el que decía que la selva es una farmacia? Es muy interesante, porque claro. allí se sacan los principios activos de muchos Pero medicamentos. en el La selva Pacífico es una empezaron farmacia. a usar mata de ratón. Esa es la que están usando. El matarratón. Mata de ratón Es empezaron a cierta, tomar en el muchos Pacífico. El matarratón lo usa para cuidado de animales. Están muy yerbateros. Yo llevo 3 biopsias cerebrales, todas van negativas, gracias a Dios. ¿Biopsias? ¿Es qué? 3 biopsias cerebrales. Ah. Se Ya le chuparon el cerebro. Llega Vea, hasta eso, la lámina el que... escubillón, uno lo ve Se así. te nota, se te nota. Vea, el escubillón es así de cortico, pero uno Sí. siente que llega hasta acá. Sí. Eso se prolonga dentro de la nariz, hace una extensión y llega hasta el occipucio. A la hipófisis, a la hipófisis. No, mijo, pasa la hipófisis. Oscar Ospina, ¿cierto? La hipófisis la hace levantar de la silla turca. Claro, se levanta. Vea, salude a los amigos de su papá. Diga, hola. ¡Qué belleza! Diga, Es una pantera, hombre. A ver, pero resultó negrito. ¿De dónde? ¿Cuál es el papá? El G51. No soy Onassis Antonio La Venganza. Y salude, diga hola. No lo ahorque. Mario, entonces, segundo jueves de enero. El 14. 14. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué nos vas a hablar, Oscar León? Listo. No he preparado ningún tema, pero de pronto aparece, yo le aviso. Bueno, nos reunimos y nos saludamos ese día primero. Eso. Y ya definimos. ¿De acuerdo? Listo. 14. Tengo que ausentar que tengo una reunioncita aquí. Bueno. Listo. Listo. Una Bueno, feliz jóvenes, Navidad a todo el mundo. muchísimas gracias. Una Les feliz deseo Navidad para Navidad. Muy Todo querido. caso. Año y Dios mediante nos vemos Y el se segundo jueves. bastante. Un abrazo. Mario, Feliz Hasta luego y Navidad a todos. gracias. Mario, ya Feliz Navidad ya a vas a todos. acabar. Feliz ¿Ya vas a ir? Navidad. Feliz Navidad. Hasta el Mario. 14. ¿Cómo leo? Un abrazo a todos. Seguimos en contacto por Un el chat. abrazo. Claro que sí. Adiós. Hasta luego. Adiós, José Chao. Hernán. Adiós todos. Hasta Luego luego. todos. Adiós. Un abrazo. Un No abrazo. dejaron despedirnos. No dieron campo para despedirnos. No. Felicidades, Yo sí quería que Leo. me dieran 2 minutos Adiós. para Hasta luego. Adiós. Leo. darles un abrazo.